Bienvenidos a la edición 300 de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas que trataremos hoy. Lucas Andreoni del INTA destaca la importancia de los cultivos de cobertura. Milagros Oliac se refiere a la reposición de las vaquillonas para planteos ganaderos de cría. María Victoria Rosner informa sobre la resistencia a distintos acaricidas de las garrapatas. Por último, Emanuel Saizer y Esteban Jauregui de Apresid hablan de la chacra bandera. Los cultivos de cobertura son eficientes para el control de malezas, además de proteger el suelo contra distintas inclemencias. El ingeniero agrónomo Lucas Andreoni del INTA se refiere al tema. En esta oportunidad quería hablarles, contarles, a que pensemos los nuevos desafíos y mayores oportunidades, como siempre digo, de la agricultura, cómo repensar la agricultura. Y creo que estamos en un punto de quiebre en lo que está sucediendo, ¿no? Con esto de la pandemia a nivel mundial. Creo que ya el mundo no será lo mismo, el mundo va a ser mirado de otra forma. Creo que se rescatan para nuestro sector dos grandes cosas muy importantes. Primero, la importancia del agro para generar alimentos, ¿no? La industria agroalimentaria es clave y el mundo para recomponerse, va a necesitar alimentos. Pero creo que también cambia la percepción que tiene la gente con los impactos medioambientales. Lo que está sucediendo en este parate que tuvo el mundo de cómo bajó la contaminación, cómo los animales, las aguas se aclararon, los animales empiezan a recuperar parte de su terreno, la biodiversidad quiere acomodarse. Eso creo que también va a ser una percepción y tenemos que estar atentos a este cambio. Nos van a empezar a exigir diferentes cosas, nos van a empezar a exigir qué impacto ambiental vamos a tener en lo que produzcamos. Y yo creo que en todos estos cambios, lo que es gestión del cambio, me encanta usar esta frase que fue de Darwin, en el cual decía que no es la persona, no es el más inteligente que sobrevive, no es el más fuerte que sobrevive, sino el que se adapta primero. Y creo que estamos en una cuestión de un cambio en la agricultura, y tenemos que entender y tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. Y cuando hablamos de ese cambio, hablamos de esta foto como para sintetizar todo, ¿no? De ese cambio de la agricultura que venimos haciendo. Fíjense cuánta diversidad podemos llegar a tener en esa selva, en ese monte, y qué biodiversidad podemos llegar a tener en estas planicies de cultivo. Creo que tenemos que llegar a un equilibrio a todo esto, repensarnos, porque gran parte de las problemáticas que estamos teniendo de producción, sociales y medioambientales, están directamente relacionados con esto. El planeta tiene un límite, y ese límite del planeta, fíjense, en 3 ejes ya está sobrepasado. Uno es en lo que es la desaparición de la biodiversidad. Están desapareciendo muchísimas especies constantemente. Otro es el ciclo del nitrógeno, que está haciendo grandes contaminaciones. Y otro es el cambio climático, en lo cual la agricultura está muy involucrada en estos 3. Por eso que somos el ojo de la tormenta en cada una de las cuestiones cuando se habla de contaminación ambiental a nivel mundial. Entonces tenemos que empezar a tener una visión más sistémica de la agricultura. Como siempre digo, pasar de lo que siempre estuvimos manejando, esa agricultura industrial que era de protección de cultivo, a empezar a hacer agronomía, a empezar a ver la agricultura en todo un sistema, entender cómo funciona el sistema ecoagroalimentario. Entonces uno empieza a ver de cómo fue evolucionando la agricultura, y esa evolución de la agricultura en una primera etapa fue de pasar de una cuestión de tracción a sangre a una mecanizada, es decir, de pasar a ser media hectárea por día a nuestros abuelos a pasar a ser 5 o 6 hectáreas. Eso fue una gran revolución. Pero la primera revolución verdadera, que fue la primera revolución verde, fue después de la posguerra, que fue una cuestión de que faltaban alimentos. Faltaban alimentos para el mundo, entonces había que generarlos. Y se hizo una agricultura donde se usó tecnología de insumos. Esta tecnología de insumos logró el beneficio de generarle el alimento para el mundo, pero por consigo trajo muchísimos problemas, que son los que hoy estamos viviendo. Hoy se habla que estamos en la segunda revolución verde, esta agricultura de tecnologías, de tecnologías de procesos, de tecnologías mecanizadas y de tecnologías digitales. Es toda una revolución verde, en lo cual el foco sigue siendo generar alimentos para el mundo, pero cambian las primicias. Esto tiene que ser en forma sustentable y sostenible. Entonces tenemos que empezar a ver
tenemos que empezar a ver que para que esto sea sostenible, tienen que estar los tres ejes de equilibrio, tanto el económico, el social como el medioambiental. Y como estamos viendo, el social y el medioambiental son los que hoy están haciendo movernos un poco la estantería en todo esto. Y empiezan a aparecer cosas, palabras que nos parecen nuevas, que no son para nada nuevas, como son, por ejemplo, los servicios ecosistémicos. Y que creo y estoy convencido que esto es gran parte de los problemas que tenemos. Los servicios ecosistémicos no son más que los servicios que nos podemos obtener de la naturaleza. A lo mejor nos focalizamos mucho en el último tiempo en lo que son de aprovechamiento, de cómo tenemos granos, cómo tenemos lana, cómo tenemos leche, cómo tenemos carne, cómo tenemos materias primas para los fármacos de la naturaleza, para producir estos. Y a lo mejor nos olvidamos en los otros servicios ecosistémicos, como son los culturales, como son los de sustentabilidad y como son los de regulación, en lo cual ahí está la biodiversidad, la fotosíntesis, la parte medioambiental, la parte de paisajismo, la parte de recuperación del suelo, de contaminación de agua. Entonces son todo eso donde tenemos que empezar a hacer foco, porque esta degradación o deterioro llevó al deterioro medioambiental. Entonces hoy tenemos suelos con pérdida de materia orgánica, suelos que se salinizaron, suelos que se alcalinizaron, suelos que tienen acumulación de agroquímicos, suelos que tienen falta de fertilidad. También pasa el agua con lo mismo, ascienden las napas, se contaminan las napas, se salinizan las napas. Con el aire de los efectos gases invernaderos está pasando lo mismo, y con la biodiversidad que está cayendo está pasando lo mismo. Tenemos una gran pérdida de la biodiversidad. Entonces empiezan a aparecer este tipo de mapas en el cual ya no están marcando zonas del océano que están muertas. Y esas zonas es por una cuestión de nitrificación, es decir, las altas fertilizaciones que se hacen en el agro para esta agricultura de altos insumos que se venía utilizando, está teniendo un efecto negativo ya a nivel de océanos. Entonces, tenemos que empezar a hacer foco. Argentina, cuando uno empieza a ver, y acá puse los países como para relacionarnos cómo estamos a nivel de fertilización, la verdad que ese problema no lo tenemos porque es una fertilización muy baja. Ahora también somos muy extractivos con el tema de los con los nutrientes que nos estamos llevando del suelo. Pero ahora, la verdad que nos estamos llevando la medalla oro, lamentablemente, en lo que es la utilización de agroquímicos para producir. Fíjense, Argentina es el país que más agroquímicos, por ejemplo, en lo que es herbicida, utiliza por tonelada producida y por hectárea producida. Entonces, esto tenemos que cambiarlo, porque no podemos seguir de esta forma, pues seguimos aumentando la cantidad de agroquímicos, pero la verdad que la problemática no la estamos solucionando, porque cada vez tenemos más problemas con malezas resistentes, con plagas resistentes, y no es la única solución. Entonces, ahí empieza ese desafío que tiene hoy la agricultura. Ese desafío de que aumenta la población, aumentan los requerimientos de alimentos, alimentos más con más nutrientes. Ahora, el área cultivable no puede aumentar mucho más, la intensificación no puede aumentar mucho más y tenemos que aumentar la producción. Entonces, tampoco podemos subir mucho más el consumo energético, el poner insumos para eso. ¿Por qué? Porque se empiezan a tener los problemas de degradación global. Entonces, ahí tenemos que, para alcanzar la seguridad alimentaria del mundo, tenemos que llegar a una sustentabilidad, a un equilibrio. La ingeniera agrónoma Milagros Soliak habla sobre la reposición de vaquillonas en sistemas ganaderos de cría. En los sistemas de cría, el manejo de la vaquillona de reposición es un punto clave en la eficiencia de los establecimientos. Para el manejo se tienen que tener en claro los objetivos que uno está buscando según los sectores y según el sistema de alimentación que se tiene en el establecimiento. Es importante tener en cuenta que realizar una buena selección y un buen manejo de la vaquillona nos va a hacer obtener mejores índices productivos y mejorar la eficiencia reproductiva de una vaquillona y de una vaca. La recomendación que le hacemos al productor es que tenga muy en cuenta los registros reproductivos y productivos a la hora de realizar la selección de las vaquillonas para reposición. La primera recomendación que se le hace al productor es que los terneros que se elijan sean las de cabeza de parición, que son las que mayor peso al destete van a tener, y se seleccionan terneras que pesen entre 160 y 170 kilos al destete. Durante los primeros 6 meses el ritmo de crecimiento se estima alrededor de 650 gramos de aumento diario de peso. Luego del destete esta tasa es más variable. En función a esto nosotros vamos a decidir la edad del entore.
Es importante que podamos tener la posibilidad de aportar forraje conservado o algún tipo de suplementación durante los inviernos, si es que estos son muy crudos, o si la primavera se atrasa por el tema de temperaturas o de lluvia. La recomendación es que se realicen monitoreos de estos sistemas para poder tomar decisiones correctivas. Si uno, por ejemplo, elige un entore a los 15 meses y no llegamos, se puede realizar una corrección y realizar el entore de invierno. Si se elige este entore, vamos a poder obtener un ternero más en la vida útil de la vaca. Si realizamos el entore de 2 años, por ahí tenemos un ternero menos, pero esa vaquillona nosotros ya sabemos que llegó al peso adecuado sin tener la necesidad de aportar tanto suplementación. Es importante la nutrición de esta categoría, tienen altos requerimientos proteicos ya que están en crecimiento. Entonces no hay que descuidar el tema de la nutrición para que tengan dietas balanceadas, sobre todo en los periodos de invierno. Por falta de rotación de principios activos veterinarios y carencia de rutinas que controlen las garrapatas, se producen resistencia a los acaricidas. La doctora María Victoria Rosner comenta al respecto. Un poco de ahí nace el tema de uno de los pilares del control estratégico. Este es el fenómeno de resistencia solamente en Argentina. En los otros países y en toda Sudamérica es similar, pero en Argentina lo que nos pasaba siempre y en los otros países es que se producía la resistencia a un producto o un grupo químico, pero inmediatamente era reemplazado por el nuevo producto que salía al mercado. Entonces no era un fenómeno que se tuviera demasiado en cuenta a la hora de comercialización de productos. Por ejemplo, vamos a los más viejos, arsenicales y clorados en los 40 y los 50, que fueron reemplazados a su vez por fosforados y piretroides durante muchos años. Algunos hasta el día de hoy se pueden seguir empleando, y después, cuando comenzó la resistencia en los 90 a todos los grupos de piretroides en general, fue reemplazado por el gran descubrimiento del amitraz. Cuando el amitraz empezó a descubrirse, están citados, publicados fenómenos de resistencia a partir del año 2013, pero aparecieron el uso masivo, no tanto del fipronil como está ahí en la lista, sino de las ivermectinas. Todas las ivermectinas rompieron el mercado de productos veterinarios como garrapaticidas, y hasta 2018 no se había diagnosticado resistencia. Ahora 2020 ya está el primer reporte de resistencia a ivermectina en Argentina. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que siempre que había un producto que empezaba a tener problemas, conseguíamos rápidamente un reemplazo. El problema es que ahora no lo tenemos. Hace más de 15 años que no hay desarrollos de moléculas nuevas y no sabemos si las va a haber. Hay algunas que están en prueba, hay algunas especulaciones en cuanto al mercado de drogas veterinarias, pero en la ciencia cierta, en el corto plazo, no tenemos moléculas nuevas, y lo que están empezando a hacer los laboratorios es a mezclar distintas proporciones de estas moléculas ya existentes. Esta diapositiva son los años en los que fueron publicados, digamos, los fenómenos de resistencia en Argentina. En 2018 les decía que se detectó resistencia al fipronil, y ahora me faltaría acá agregar en 2020 esta cita de la ivermectina. Y el fluazurón tiene una cuestión distinta, que les comentaba también, que no hay un test específico desarrollado que mida efectivamente el fenómeno de resistencia. Entonces, por lo tanto, todavía estamos ahí buscando el test correcto para hacer la evaluación de laboratorio, ajustar algunos que están disponibles para tener esta información. En cuanto al periodo de carencia, entonces, les había mencionado que teníamos dos ejes: el tema del ambiente, de la garrapata, el ciclo, cómo se comporta este parásito en las pasturas, y el segundo, el tema de los productos químicos. Estos productos químicos, hablamos del fenómeno de resistencia, que no es nuevo, pero que aparece ahora con más fuerza porque no tenemos con qué reemplazar las drogas existentes, y también esto, el periodo de carencia o la restricción prefaena o la restricción para la leche. Todas las drogas que usemos tienen restricciones para el consumo de la carne o de la leche. Eso está normatizado por SENASA. Acá les puse el link. Los veterinarios suelen consultarnos dónde está el link, donde está el listado de todas las drogas garrapaticidas con su poder residual absoluto, o sea, cuántos días tiene de poder residual absoluto, más el periodo de carencia. Esta es la página de SENASA donde pueden encontrar todos esos datos de las drogas aprobadas. ¿Por qué hay que considerar esto?
hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer tratamientos, sobre todo cuando hacemos limpieza de tropa o algún otro tratamiento que vamos a enviar a animales dentro de los próximos días a faena. Ese periodo de carencia va a variar de acuerdo a varias cuestiones. La primera, de acuerdo al ingrediente activo y a la concentración que tiene. No es lo mismo una ivermectina, por ejemplo, al 1% que la que es al 3,15, eso va cambiando. Y en el caso de las últimas moléculas estas desarrolladas que son de larga acción, tenemos el fenómeno de que tienen larga acción, pero tienen un periodo de carencia mucho más largo por su poder residual, justamente. Por ejemplo, si hablamos de algunos tipos de ivermectinas o del fipronil, depende de la marca y el laboratorio, el periodo de restricción puede llegar a 100, 120 días y directamente no se utiliza en vaca lechera. ¿Por qué les muestro ahí? Si yo tengo un producto, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, hay un fipronil comercial que tiene exactamente 102 días de poder residual. Si yo aplico ese fipronil hoy, tengo que esperar 102 días para mandar esa tropa a faena. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque otra gran cuestión dentro del control de parásitos, y en este caso de garrapatas, es que tenemos que producir carnes libres de químicos. Por más que no sean para exportación, nosotros consumimos esa carne. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y tener presente estos periodos de carencia al momento de usarlos cuando uno va a mandar a faena animales. Y el último punto, tratando este tema de periodo de carencia, es que no se sabe o no se conoce, estamos estudiándolo, la aplicación repetitiva, si tiene la aplicación sucesiva o repetida de una molécula, si tiene un efecto aditivo. ¿Qué quiere decir? Está conocido, por ejemplo, hay una ivermectina que yo aplico, sé que su periodo de carencia es de 52 días y luego desaparece de la circulación y del músculo, digamos, de la carne del animal. Entonces yo sé que a los 52 días ese animal estaría libre de la droga. Ahora, lo que no estaba estudiado y que en este momento está en proceso y se está llevando a cabo el ensayo, por lo menos en Argentina, seguramente en otros países ya se habrá hecho o se está llevando a cabo, es estudiar dosis repetidas, cómo afectan la biodisponibilidad o la circulación en sangre y en los tejidos de esa molécula. Por ejemplo, hay muchos productores que utilizan 2 dosis repetidas de ivermectina y después ocupan otra droga. Bueno, esas 2 dosis repetidas de cualquier principio activo, ¿tienen el mismo periodo de carencia o se alarga? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder. El ingeniero agrónomo Emanuel Saicer, junto a Esteban Jauregui, presentan información sobre la chacra bandera que ha desarrollado APRESID. La chacra bandera está ubicada en el sudeste de Santiago del Estero, tiene sus inicios en el año 2013 por una problemática que era el manejo integrado de malezas tolerantes y o resistentes. En base a esto se diseñaron 4 líneas de trabajo, que eran biología de malezas, control químico de esas malezas, cultivos de cobertura y por último un manejo integrado, cómo hacíamos para complementar todo este tipo de prácticas para abordar un efectivo control de las malezas. Los grandes resultados que obtuvimos en cuanto a la biología de las malezas, muchas de ellas primavero, estivo, otoñal, de ciclo perenne y algunas de ellas anuales que empezaron a aparecer estos últimos años, tienen su gran concentración a partir del mes de septiembre, cuando comienzan las primeras lluvias primaverales y el aumento de la temperatura. Muchas de esas malezas también son de ciclo primavero-estival, pero de ciclo anual, Eleucine, Amaranthus y Echinocloa, que tienen por ahí su emergencia un poco más atrasada, durante el mes de octubre a noviembre. En cuanto a las estrategias químicas, abordamos distintos tipos de líneas de trabajo en cuanto a control pre y post emergente, de malezas perennes y de gramíneas anuales, como así también algunas prácticas enfocadas particularmente a lo que es yuyo colorado. Y el gran foco fue puesto en lo que es cultivos de servicio. Dentro de esos cultivos de servicio, con 2 métodos de siembras adaptados a los sistemas productivos actuales, siembras terrestres y siembras aéreas. Cuando hablamos de siembras aéreas, muchas de ellas en siembras con avión, en pre-cosecha de los cultivos estivales como soja, maíz y algodón, que tienen una excelente adaptación a nuestros sistemas siempre y cuando los sepamos aprovechar y hacer en tiempo y forma. Y por último, un manejo integrado de las malezas, cómo complementamos estas estrategias químicas
y de cultivos de cobertura en función de cuándo emergen esas malezas o la biología de esas malezas para llegar a tener los lotes los más limpios posibles y que las malezas no nos causen un gran dolor de cabeza. La Chacra Bandera se formó en el año 2013 con el objetivo de poder combatir las malezas difíciles que teníamos en ese momento. Se trabajó en una línea muy buena en forma química, luego empezamos a incluir dentro de las estrategias de control a lo que es toda una serie de cultivos de servicio, compuesto principalmente por leguminosas y por gramíneas, con diversas estrategias. ¿Qué vimos con esto? Que nos aportó en gran medida una ayuda, junto con el control químico, controlar las malezas estas que estábamos teniendo de forma complicada. Al mismo tiempo, el clima fue jugando una diferencia en cuanto a las precipitaciones. Empezamos a tener un régimen de precipitaciones mayores, un ascenso de napa, por lo tanto, el sistema de producción cambió bastante y se empezó a entrar en una intensificación de los cultivos productivos. Al mismo tiempo, eso también influyó en el control de malezas y lo que es cultivos de servicio, empezamos a observar una beta, además del control de malezas que nos venía aportando, en aumentar la productividad de ciertos ambientes que venían sufriendo con esta intensificación. De ahí es que hicimos mucho foco en lo que son la producción de vicia como cultivo de servicio, más que nada aportando nitrógeno al sistema, cobertura, cambiando las condiciones edáficas de los suelos y al mismo tiempo un gran control de malezas. Tanto leguminosas, en el caso de ciertas rotaciones, y gramíneas de cultivos de servicio, lo que nos aportaron fueron principalmente disminución en los costos de producción, un aporte importante en el aumento de la calidad de los lotes y un aumento de la productividad de nuestros cultivos estivales, que son los más importantes. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.